Un, un diagnóstico. Tienes rinitis alérgica. Ah, yo. Sí, un Eh, poco. Sí, me pasa por las mañanas, sí. ¿Sabes? Sí, pero bueno, bueno, ya vamos a empezar de una vez. Pues bueno, pues como comentó el maestro, pues voy a hablar de la lepra. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues evidentemente, pues vamos a empezar de manera general con ver qué es la lepra. Que la lepra o enfermedad de Hansen, que es uno de sus otros nombres, es una infección crónica de la piel y del sistema nervioso periférico. En esta, pues principalmente los microorganismos van a ser patógenos que van a ser causantes de una infección en estas zonas que acabo de mencionar y que la infección se transmite por la diseminación de secreciones nasales de un paciente infectado a contactos cercanos dentro de una familia. El- y que los síntomas de estas también pueden llegar a ser intermitentes y que gran parte de la evolución de esta enfermedad va a ser dependiente del sistema inmunológico del paciente, que ya un poquito más adelante vamos a mencionar un poquito de esto. La que sigue, por favor. Perfecto. Bueno, para empezar con la epidemiología, pues se mencionaba que en México desde 1994 se logró abatir la lepra como problema de salud pública, al alcanzar la meta de la Organización Mundial de la Salud de menos de un caso por cada 10.000 habitantes. La que sigue. Por ejemplo, en un dato del 2017 se obtuvo que la tasa de incidencia de lepra en el país era de 0.113 por cada 10.000 habitantes. Y ese 97% de reducción que hubo fue del pasar de 16.694 casos a simplemente 412. Sin embargo, en la actualidad, 21 estados presentan incidencia de esta enfermedad todavía y en los que hay mayor prevalencia son Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Coahuila. Y el año pasado en el estado se presentaron, o sea, evidentemente en el estado de Yucatán se presentaron 3 casos de lepra. La que sigue, por favor. Y aquí se ve pues una gráfica de cómo ha ido evolucionando la lepra en México y en el estado. Actualmente, hasta donde saqué la información, que fue la semana 35, en este año no ha habido ningún caso de lepra en el estado. Sin embargo, igual sí vimos que desde que inició la pandemia, pues igual como hemos visto en las demás enfermedades, pues sí ha habido una disminución importante de los casos de lepra. Igual se menciona que mayormente el rango de edades más afectada es entre los 25 y 44 años de edad y 45 y 64. Y el sexo igual más afectado es el masculino. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto a la etiología, pues esta puede ser causada por dos bacterias que serían el Mycobacterium leprae o lepra o el Mycobacterium lepromatosis. Va a medir aproximadamente de 0.5 a 4 a 7 milímetros. Y en el caso de Mycobacterium lepra, este va a pertenecer a la clase de actinomycetales, en la parte de micobacteriales, ¿no? Va a ser un bacilo ácido alcohol resistente, que este es un dato importante que nos va a ayudar, o sea, que es importante saber porque nos va a ayudar en la parte del diagnóstico. Es un gran positivo
inmóvil, aerobio y no esporulado. Ahora, su pared celular va a constar de una capa interna densa de peptidoglucanos que compone la envoltura celular y va a mantener la forma y el tamaño del bacilo. Ahora, en la pared celular del Mycobacterium lepra tiene una característica. Esta va a ser diferente porque va a ocurrir un cambio de aminoácido en la de alanina por glicina, lo que le va a conferir la propiedad de sobrevivir intracelularmente y aparte su alta patogenicidad. Sin embargo, esta va a ser de crecimiento lento, dividiéndose de aproximadamente cada 12 o 24 horas. Por eso se mantiene un periodo largo en el que va a empezar a afectar a la persona que lo contrajo. La que sigue, por favor. Ok. Sí, la transmisión va a ser normalmente de persona a persona a través de los aerosoles y las secreciones nasales. Eh, igu- Evidentemente, igual, en general se puede decir que es por vía aérea, mediante microgotas, ya sea al hablar, al toser, al estornudar. Y para adquirir la infección se requiere una convivencia estrecha y prolongada con un enfermo. Eh, y es probable que las personas que la desarrollan tengan una predisposición genética no completamente identificada aún. Sin embargo, más adelante se va a mencionar una de las que eh, proponen los científicos. Y pues como comenté, va a ser de proliferación lenta, ya que una vez que lo contraes, después de las 2 semanas, se va a empezar a duplicar. Y el periodo de incubación habitual oscila entre 6 meses y 10 años, una vez que aparece la infección. Sin embargo, este dato es muy variado, ya que mientras hacía la investigación mencionaba de 5 a 10 años, de 6 a 10 años, o esta de 6 meses a 10 años. Pero el límite es seguro que son 10 años. La que sigue, por favor. Bueno, de manera general, en cuanto a la fisiopatología, pues una vez que entra al organismo, pues este va a ser fagocitado y destruido por los polimorfonucleares, en la que el bacilo va a lograr evadir la barrera defensiva, por lo que va a ser fagocitado por macrófago. El complejo bacilomacrófago se va a alojar en la piel, en las mucosas y alrededor de los vasos sanguíneos y nervios. Por ello, igual es lo que principalmente va a afectar esta enfermedad, ¿no? Y posterior a la invasión va a interferir en las vías oxidativas de la célula y va a inducir a la acumulación de lípidos, los cuales van a ser utilizados como fuente de nutrientes, lo que va a propiciar que su replicación y supervivencia. La que sigue, por favor. Una más, por favor. Bueno, ya pasando a lo que es el cuadro clínico, pues primero hay que explicar esta tabla porque esta tabla tiene una correlación con los síntomas, signos, hallazgos, inclusive con el diagnóstico y con el tratamiento, que ahorita voy a ir explicando. Y pues puse sus abreviaciones, ¿no? Porque así lo manejan mucho en el libro y para que igual puedan entender más adelante la exposición. La que sigue, por favor. Bueno, la primera de estas clasificaciones de lepra es la tuberculoide, en las que se mencionan que normalmente las lesiones en la piel van a ser localizadas y pueden ocurrir en cualquier área del cuerpo, con algunas excepciones, como en el cuero cabelludo, axilas y regiones perianales. Las lesiones que se van a presentar normalmente tienen una disminución de la sensibilidad, son tipo máculas, pápulas o placas, así como se ve en la imagen de ahí abajo. Esta clasificación de lepra va a entrar en la clasificación de paucibacilar y en esta no va a existir una pérdida de pelo
y el daño neurológico va a ser tardío. En la que sigue, por favor. En la lepra lepromatosa, la carga bacteriana va a ser abundante, por lo que el Mycobacterium lepra va a ser fácil encontrarlo en una biopsia de piel. La inmunidad celular es usualmente estable y los síntomas van a ser progresivos. Las lesiones en la piel van a incluir incontables números de máculas, pápulas, placas, lesiones difusas y nódulos subcutáneos, como se vio en la imagen pasada. Y las lesiones son abundantes en las regiones corporales con menor temperatura, como por ejemplo la cara, lóbulos de las orejas, caras anteriores de brazos y piernas. Y en esta variante ocurre una pérdida de pelo como en las cejas y el daño neurológico es desde temprano, ocasionando secuelas. Y entraría en la clasificación de multivacilar. La que sigue, por favor. Y por último tenemos a estas variantes de lepra llamados tipos limítrofes, como son la limítrofe tuberculoide, la limítrofe lepromatosa y la indeterminada, en la que las lesiones en la piel se van a asemejar más a los grupos polares cercanos, es decir, por ejemplo, la limítrofe tuberculoide, pues evidentemente va a ser como una variante o similar a la tuberculoide y la limítrofe lepromatosa a la lepromatosa. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a las complicaciones, tenemos que mencionan que puede ser por reacciones inmunológicas, en la que van a existir tres clasificaciones. La primera que es las reacciones inmunológicas de tipo 1. Ay, perdón. Estas, pues como acabo de mencionar, van a ser consecuencia del desarrollo de una respuesta inmunológica aumentada, en la que puede ocurrir, en este caso, por ejemplo, un aumento de las manifestaciones cutáneas, incluyendo más calor, mayor dolor, edema y ulceración en las lesiones cutáneas que ya se presentan, como se ve en la tercera imagen. Y se presenta en las variantes del lepra inestable, como se ve allá arriba a la derecha, como lo son en la limítrofe tuberculoide, en la indeterminada y en la lepra limítrofe lepromatosa. Eso es en lo que corresponde a las reacciones inmunológicas de tipo 1. Sí, 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 está bien. Por favor, continúa. En cuanto a en la reacción tipo 2, los pacientes desarrollan múltiples nódulos subcutáneos doloros al tacto con dolor local. En la variante de lepra lepromatosa puede ocurrir... no, perdón, me estoy confundiendo. Ajá, sí, esta es esta que puede ocurrir en una variante de lepra lepromatosa o limítrofe lepromatosa. Estas son las de tipo 2 y que de hecho en la parte de tratamiento inclusive hay un apartado exclusivo para tratar este síntoma. La que sigue, por favor. Y en las reacciones inmunológicas de tipo 3 nada más van a ser presentes en la lepra lepromatosa y que se conoce como fenómeno de Lucio, que es en el desarrollo de nuevas lesiones en la piel con placas violáceas y hemorrágicas que pueden llegar a ulcerarse, que se ven como en la imagen. La que sigue, por favor. Bueno, y otras complicaciones asociadas que pueden presentarse son una imitación de la artritis reumatoide que puede llevar a producir lo que se conoce como mano en garra, que van a ser las alteraciones de sensibilidad. Y también puede haber lesión de globo ocular, afonía y resorción auricular. La que sigue, por favor.
Bueno, en cuanto al diagnóstico, hay varias maneras de hacerlo. El primero de ellos puede ser por un examen directo de micobacterias, en la que en una biopsia de piel en pacientes con, se realiza, perdón, en una biopsia de piel en pacientes con manifestaciones clínicas sugestivas. En este caso, la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes, BAR, porque como mencionamos al inicio, pues es una de las propiedades de este Mycobacterium lepra. eh, Va a ser importante para su detección. Eh, bueno, no antiguamente, pero antes se utilizaba una clasificación que era el índice bacteriológico, en la que si este era mayor de 2, indicaba que iba a ser multivacilar. Sin embargo, era complicado la de, esta clasificación, ya que inclusive se podría llegar a confundir, por lo que para específicamente lo que es lepra se utilizó una nueva clasificación que es por el número de lesiones en la piel. Es decir, si la persona tiene más de 5 lesiones en la piel, se considera una variante de lepra de las que ya hablamos como multivacilar. Y en ocasiones, en ocasiones, además, se debe de extender el estudio de piel a una revisión histopatológica. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a las pruebas cutáneas, va a haber una en específica que va a ser la lepromina, que en esta va a ser un extracto crudo, semiestandarizado de los bacilos procedente de los nódulos lepromatosos, en la que se va a evaluar la respuesta inmune. En este se va a hacer un procedimiento, como se ve en la imagen, en la que se va a determinar, perdón, se va a evaluar en dos tiempos distintos, dependiendo de las reacciones. Es o 72 horas después de la prueba o de 3 a 4 semanas. La de 72 horas lleva por nombre la reacción Fernández, que en un dado caso de que ésta sea positiva, va a indicar la presencia de hipersensibilidad retardada a los antígenos de lepra y va a sugerir una infección previa. Ahora, si reitero, esta es la de 72 horas. Ahora, la de 3 a 4 semanas va a ser la reacción de Mitsuda, que si esta es la que sale positiva, puede indicar que la persona ha sido expuesta a los antígenos de lepra o que ha sido capaz de montar respuesta especificada mediada por células contra lepra. Sin embargo, se menciona que aunque alguna de estas dos llega a ser positiva, porque pueden determinar dos tipos de lepra, como la tuberculoide y la limítrofe, no, mencionan que no se debe usar para el diagnóstico de la lepra, ya que puede haber un diagnóstico o respuesta cruzada con antígenos de otras micobacterias, como es el Mycobacterium bovis, que es tuberculosis bovina. La que sigue, por favor. Bueno, y por último, se mencionaba que también el diagnóstico de la lepra puede facilitarse cuando en pacientes que presentan síntomas de lepra en anticuerpos en sangre perdón, se le hace un estudio de anticuerpos en sangre contra el glicolípido fenólico 1, en especial en pacientes con lepra lepromatosa, ya que los niveles de este glicolípido van a ser elevados, a comparación de la lepra tuberculoide, que van a ser menores. Y el estudio de estos anticuerpos también puede ayudar porque pueden diagnosticar tempranamente lepra en otros contactos. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, entre otros estudios que también se podría llegar a aplicar, también tenemos la liberación de interferón in vitro y de la identificación por PCR del ADN del Mycobacterium lepra. La que sigue, por favor.
Bueno, ahora sí, en cuanto al tratamiento, antes que nada se mencionaba que el tratamiento en México debe ser conducido por los especialistas del programa de Micobacteriosis Nacional. Ahora, en cuanto al tratamiento de multivacilar, se menciona que este va a ser tomado por un año y principalmente se recomienda Dapsona y clofazimina diariamente sin supervisión y rifampicina y clofazimina una vez al mes con supervisión. En el caso de la paucivacilar va a ser durante 6 meses con el uso de Dapsona diariamente sin supervisión y rifampicina una vez al mes con supervisión. Y en cuanto al eritema nodoso, van a ser que, como mencionamos, van a ser esas lesiones episódicas de nódulos cutáneos. Se va a tratar con tolidomida. La que sigue, bueno, estos les dejé unas tablas porque encontré como no sé cómo llamarlo, un cartel o algo así de la Secretaría de Salud que me parecieron muy buenas. Este es en el caso de las multivacilares, ya inclusive con las dosis y en niños y adultos. Y bueno, la que sigue, por favor. Y ese es en el caso de las paucivacilares. La que sigue, por favor. Bueno, en factores de riesgo, pues puede estar la relación genética, inclusive entre la propia familia puede haber una predisposición. En la edad es un factor de riesgo, sobre todo para las personas que están entre 5 y 15 años de edad o los mayores de 30 años. Puede ser también los contactos familiares que viven en la casa y variantes del gen del NO2 que están asociados a la regulación de la respuesta inmunológica innata, por lo que tienen una mayor susceptibilidad para desarrollar lepra, así como la carga bacilar del caso del índice bacteriológico. La que sigue, por favor. Y también tenemos la desnutrición y el hacinamiento como parte de los factores de riesgo. La que sigue. Bueno, en cuanto a los métodos de prevención, se mencionaba que se debe de aplicar la vacuna de BCG que va a prevenir la lepra en un 26%, sobre todo cuando la dosis se repite. En el caso de la rifampicina, una dosis va a reducir en un 57% la aparición de síntomas clínicos de lepra durante aproximadamente 2 años. Sin embargo, se menciona que una manera más eficaz es que esta vacuna de la BCG sea aplicada desde temprana edad, desde la infancia, lo que disminuiría el riesgo de contraer lepra en un 80%. La que sigue, por favor. En cuanto al seguimiento, bueno, en el caso de los pacientes que fueron diagnosticados con una lepra paucivacilar, se menciona que va a haber un control bimestral desde el inicio del tratamiento y un control al final del mismo que incluye la evaluación de la discapacidad. Y al final del tratamiento, el paciente se egresará y se le dará de alta por curación. En el caso de que haya sido multivacilar, el paciente debe recibir un control trimestral luego del inicio del tratamiento y un control final al terminar el esquema. Por lo que al final del tratamiento, el paciente se egresará y se le dará de alta por curación. Y tanto el paciente paucivacilar como multivacilar deberán tener una vaciloscopía de control al momento de completar el esquema de tratamiento. Ya que sigue, por favor. Y por último, pues se menciona que el tratamiento oportuno va a limitar los daños producidos por la enfermedad de Hansen y va a permitir llevar un estilo de vida normal y liberar a la persona de ser agente infeccioso. Y es favorable con tratamientos antivacilares y antirreactivos precoces. Si no, se pueden llegar a producir lesiones neurológicas definitivas.
La que sigue, creo que sí, y ya es todo en cuanto a lepra. No, no quiten las diapositivas. Ponme esa diapositiva, la primera diapositiva antes de estar el cuadro clínico, donde está la tabla de la clasificación de la lepra. Atrás, más atrás. La de clasificación, no de tratamiento. Sí, no, está la clasificación de la lepra. Atrás, atrás. Antes de iniciar con el cuadro clínico. Oye, Ahí está. A ver, vamos a ver qué tanto se pegó este asunto. Y ahí está la guía. Fíjense que aquí está prácticamente toda la clase, en esta tabla. Vamos a ver. Augusto. Buenos días, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, Augusto. ¿Tienes alguna duda, Augusto? Pues, duda en sí, como que, más que nada, asimilar la información, estudiarla. Bueno, pero bueno, todos la oímos, ¿no? Yo igual la oí con ustedes y vamos a ver. Augusto, creo que la etiología está clara. ¿Sí? La etiología es un bacilo ácido alcohol resistente, en el cual hay dos especies, y que están emparentadas con Mycobacterium tuberculosis y con otras micobacterias. Ahí no hay vuelta de hoja. Lo que faltó en la diapositiva, y no se lo dije a propósito, porque eso tengo que decirles algo, si no me quedo callado, ¿no? Es que esta bacteria pues no se ha podido cultivar. Entonces, por lo tanto, el cultivo no es una herramienta que nos sea de utilidad para el diagnóstico. Ya vimos otras formas. Entonces, la pregunta para ti es, ¿cuáles son las lesiones que nos harían sospechar en tuberculosis? O sea, la variante de la No, tuberculoide. supongamos que tienes un enfermo. ¿En qué enfermos sospecharías lepra? No tuberculosis, lepra. Bueno, pues, como dijo, yo lo que entendí es que lo podemos incluso, o sea, dependiendo de cómo sean las lesiones, como que dividirlas en tuberculoide y lepromatosa. En uno creo Ya, que pero mira, no te me adelantes tanto. No te me adelantes. Lo único que quiero que me digas es, ¿con qué lesiones investigarías tu lepra? Claro que cuando el paciente ya llega con un cuadro florido de lepra, pues hace el diagnóstico, ¿eh? Ahí es, todos aquellos que tienen un caso, sino que hay muchas etapas anteriores donde podríamos hacer el diagnóstico o sospecharlo y ir un poquito más allá adelante para comprobarlo. Si es pues muy franco en su patología, de Gustavo no hable, ya no oigo. lo dejé de escuchar, profe. No sé si solo fue mi internet, pero como que se trabó. Ya está. A ver, ¿cuáles son las lesiones entonces, Gustavo? Augusto. Digo, Augusto. Pues máculas, pápulas y como que esas pequeñas placas que se formaban. Bien, entonces vamos, estás bien.
La lepra es una enfermedad que puede ser local al principio y luego se hace sistémica, local y sistémica. Y la expresión principal de la enfermedad, por lo menos al principio, la principal es en piel. Esa es una de las cosas que tenemos que considerar. Pues no es la única enfermedad cuya manifestación clínica principalmente es la piel. Precisamente estamos en el módulo de piel, donde todo lo que hemos visto en las últimas clases, pues la expresión clínica es básicamente en la piel. Pero esta es una enfermedad sistémica con expresión clínica básicamente en la piel. Entonces, las lesiones pueden ser las placas, las manchas y los nódulos. Esa es una de las cosas ahí para considerarla. La siguiente ¿es una enfermedad aguda o es una enfermedad crónica, Augusto? Aguda o crónica. Creo que por el periodo de tratamiento, que era de un año, creo que en crónica. A ver, nosotros no debemos clasificar la enfermedad por el periodo de tratamiento. Aunque puede haber una relación, la puede haber, no es lo que nos concluye si una enfermedad es aguda o crónica. ¿Qué es lo que nos concluye? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué es lo que nos concluye si una enfermedad es aguda o crónica? ¿Nadie? Pues el tiempo en el que dura la enfermedad y su potencialidad como que clínica, o sea, no sé cómo ¿Quién habla? llamarle. ¿Eres tú mismo, Augusto? Yo, yo, Augusto, sí, estás bien. O sea, es la duración de la evolución natural de la enfermedad. ¿Sí? El tiempo que dura la enfermedad es lo que nos da la clasificación de si es aguda o es crónica. Entonces ya dijimos varias cosas. ¿Sí? Esta es una enfermedad sistémica con manifestaciones muy importantes en piel, cuyos datos pivotes son o las manchas, o las placas, o los nódulos. Pero además con una característica agregada a placas, manchas y nódulos que afectan la sensibilidad. ¿Por qué? Porque la bacteria tiene tropismo hacia los nervios y parte de las complicaciones que vimos, como esta mano en garra o como las mutilaciones que ocurren, es por pérdida de la sensibilidad. Entonces ya tenemos datos que nos pueden hacer pensar, no es la única, pero los pueden hacer pensar en esta enfermedad. Primero es su cronicidad. Segundo es la lesión de la piel, placas, manchas o nódulos. Y tercero es su afectación neurológica, sobre todo en la sensibilidad. Primero se pierde para la vibración y después va progresando hasta que se pierde toda la sensibilidad. Y por eso se va mutilando el paciente porque se va quemando, se va cortando y va perdiendo las extremidades, se va podando prácticamente. Entonces, ahí están los datos que pudiéramos utilizar para sospechar la enfermedad. Ahí vamos a leer dos casos clínicos para que vean ustedes cómo se hicieron el diagnóstico. Y la otra, Augusto, punto muy importante para todos, es que esta es una enfermedad donde el sistema inmunológico juega un papel muy importante. Del sistema inmunológico depende también un poquito la variedad clínica que presente el paciente. Pues Augusto, ¿cuáles son entonces las variedades clínicas que presenta el paciente? o sea, las que, o sea, no entendí muy bien la pregunta. A ver, La pregunta. a ver, ya dijimos que Creo es una que la, las de, las de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. no, esas no son las variedades clínicas de la enfermedad. Vamos a pedirle a alguien más que te ayude. A Alan, no te me vayas, Augusto. Alan, ¿cuáles son las variedades clínicas de la enfermedad? ¿Estás, Alan?
Ah, sí, doctor. Aquí No, estoy no, no viendo. me muevan esto, no, no me muevan esta, no, no me la muevas, Alan. Sí, sí, es que como estaba proyectando, entonces no podía activar el micrófono. Ah, ah. ¿Cuáles son las variedades clínicas, Alan? Pues acerca de las variedades clínicas, ¿se refiere a los síntomas? No, hay una clasificación de la enfermedad. Hay una clasificación que depende de la forma clínica y también depende del número de bacilos observados al microscopio. Entonces, Estoy poniendo un 4 paciente frente a ustedes. A ver, hay que levantar la mano. Daniela. ¿Se refiere a la tuberculoide y la lepromatosa? Exactamente. Ahí está, por eso estoy puesto esta diapositiva. No les estoy preguntando nada que no estuvieran viendo. Eso es lo que les estoy diciendo. Miren, clasificación de la lepra, ¿sí? Es con base al tipo de lesiones. El número de lesiones tiene que ver con la carga bacteriana y la forma clínica también tiene que ver con la respuesta inmunológica. Entonces vean ustedes en esta, por eso les decía que en esta tabla está todo. Los dos extremos de la lepra, ¿sí? En el extremo donde la respuesta inmune está más competente, está mejor, está más fuerte, ¿sí? Tenemos la forma tuberculoide, cuyas manifestaciones clínicas son básicamente en la piel. Y del otro lado, donde el sistema inmunológico está deprimido, tenemos del lado derecho la forma lepromatosa, que es la forma además mucocutánea, donde se destruyen los cartílagos de la nariz, de la mucosa, se caen las orejas, se infiltra la cara, se pierden las cejas y nos da esa fase que llamamos fase leonina, o sea, cara de león, ¿sí? Entonces tenemos los dos extremos, la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. En la lepra tuberculoide es una lepra con la respuesta inmune estable cercano a lo normal, y la lepra lepromatosa con una respuesta inmune estable, pero estable baja. Y en medio están todas las cosas inestables y las formas indeterminadas. Por eso ponen limítrofe tuberculoide, limítrofe lepromatosa. O sea que no es francamente tuberculoide, está en el límite, y la otra limítrofe lepromatosa, que no es francamente lepromatosa, está en el límite. Y luego la de medio, que no sabemos dónde ponerla por sus formas clínicas. Entonces vean ustedes en la tuberculoide, ¿sí?, cómo el número de lesiones es 1 a 3. ¿Sí? Y nos dijeron que cuando es de 1 a 3, la clasificamos como paucibacilar, o sea, de pocos bacilos. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune está conteniendo, pero además esta es menos contagiosa que la que está en el otro extremo, vean. En el otro extremo son lesiones incontables, entonces es multibacilar, tiene más de 5 lesiones, es más infecto contagiosa. En la tuberculoide, vean, ¿cuáles son las lesiones? Lesiones difusas no hay, en la lepromatosa sí hay. Nódulos subcutáneos en la tuberculoide no hay, en la lepromatosa sí hay, ¿sí? Entonces vean ustedes cómo en esta lo que predomina es la placa, y aquí y no hay nódulos, y aquí sí hay nódulos, y en medio, pues dependiendo de si están cerca de aquí, pues esto, si están cerca de aquí, lo otro. Entonces, esta tabla es fundamental para ustedes. Es muy, muy importante. Aquí está todo el tema. ¿Sí está claro? Ahora, alguien me dijo que el eritema nodoso, la reacción de Lucio eran parte de la clasificación de la enfermedad. No, son complicaciones del tratamiento. Cuando uno le está dando tratamiento a estos pacientes, es cuando vienen estas reacciones de hipersensibilidad, porque el tratamiento destruye las micobacterias, y aquel paciente que tiene mal su sistema inmunológico, cuando se empieza a recuperar, empieza a responder contra todo lo extraño y hay una especie de reacción alérgica.
que dependiendo de la severidad, pues es la forma de la reacción alérgica. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Una pregunta. Vamos a ver. Sí, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué la administración de rifampicina tiene que ser supervisada? Bien, el tratamiento supervisado. A ver, ¿cuál es el mejor? ¿Quién me habló? Perdón, doctor. Aaron. ¿Por qué supervisar? Vamos a ir por preguntas de lógica. ¿Por qué supervisaríamos un tratamiento? ¿Me pueden poner la tabla de tratamientos? Pues para estar seguros que se está cumpliendo, ¿no? Para estar seguros que se está cumpliendo. ¿Sí? Recuerden cuando vimos tuberculosis. ¿Sí? Los tratamientos de tuberculosis eran tratamientos acortados, pero estrictamente supervisados. ¿Por qué quiero que cumpla un paciente, Aaron? Pues podría ser para evitar la resistencia o garantizar la curación, puede ser. Bueno, me dice, estás bien, pero yo te pedía que olvides una palabra en medicina. No la debemos usar porque sería nuestra tumba, ¿no? Garantizar la curación. Nosotros no podemos garantizar la curación, ¿sí? Pero podemos maximizar la posibilidad de que un paciente cure. ¿Por qué digo que no podemos garantizar? Porque aún con el tratamiento correcto, perfecto, estrictamente supervisado, el cumplimiento, los pacientes pueden no curar. Entonces nosotros no podemos garantizar una curación, podemos garantizar que reciban el mejor tratamiento y podemos acercarnos a la mayor posibilidad de una buena respuesta, pero no garantizar. ¿Sí está claro? Eso es para todos, ¿sí? Para que vayamos manejando esto. Y cuando estemos en nuestra práctica clínica, si alguien nos dice, ¿me garantiza usted que se va a curar el enfermo? No, no te lo puedo garantizar. ¿Sí? ¿Me garantiza que no se va a morir? No, te garantizo que se va a morir en algún momento. Eso sí te lo puedo garantizar, no que no se va a morir. Entonces, olvídense esa palabra de la garantía. Esa la garantía va para las cosas que se venden por ahí. Para nosotros como médicos no. Entonces, ¿por qué una parte del tratamiento la supervisamos o no? Bien, la razón va un poquito similar a lo que hacemos con tuberculosis. Le damos medicamentos que se los damos varias veces al día. Y esos medicamentos que le damos varias veces al día, aunque fallen algunas dosis, van a funcionar. Se van acumulando y además, por la réplica tan lenta de la bacteria, van a funcionar. Pero sí tenemos que garantizar que por lo menos uno lo reciba como debe ser y además es de una sola dosis. Si nosotros no garantizamos que ese medicamento lo reciba al mes una sola vez, pues el tratamiento ya falló un mes. ¿Sí está claro? Como es una vez, si no supervisamos que lo tomes, no recibió su tratamiento. Tenemos que garantizar que lo tome. ¿Sí está claro? Esa es la razón. Ok, doctor. ¿Sí? Podríamos garantizar que lo tome todo, pero no podemos tener a todo el paciente todos los días, ¿no? Entonces tenemos la fase donde no tenemos que supervisarlo y la fase en la que sí tenemos que supervisar que se tome la única dosis que tomaría en un mes. Por cierto, la rifampicina es el medicamento que se utiliza como profiláctico cuando hay un contacto cotidiano con lepra. Y la profilaxis es tomar una sola tabletita de rifampicina una vez al año. Pues si yo vivo con un paciente que tiene lepra y es bacilífero, para evitar que me dé lepra, yo puedo tomar una tabletita de rifampicina cada año mientras el paciente sea infecto contagioso. Vean qué tan eficiente es una sola tableta, porque la bacteria se reproduce tan lentamente que con eso es suficiente para que si llegó, yo mate las que están. Y si llega alguna más, el próximo año, cuando me den la profilaxis, pues me las echo, dado que el periodo de incubación es larguísimo, 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 variable, pero larguísimo, larguísimo, larguísimo. ¿Sí?
¿Sí está claro entonces por qué hacemos lo que hacemos? Tiene que ver con el tipo de bacteria, con cómo se replica, con cuál es su periodo de incubación, con la combinación que les estamos dando, porque son combinaciones, con que si se acumulan o no se acumulan. De eso dependen nuestras acciones terapéuticas. ¿De acuerdo? Sí, ¿Hay doctor. lepra en Yucatán? Pues según las estadísticas mencionaba que al menos este año no había, ¿no? O sea, sí, sí se da, pero muy poco. ¿Han oído, alguien ha oído si hay casos de lepra en Yucatán, si dónde los tratan, si están ingresados? ¿Lo han oído? Bueno, Al ustedes han menos yo estado, no. oh, mande, Al menos yo no, doctor. No, no ¿no? sé. Pues, yo creo que ustedes tienen un problema porque están en, bueno, tercer año, es otro semestre, pero están, estado 2 años fuera de la escuela, ¿verdad? No les ha habido, no han tenido mucha oportunidad. Vamos a ver esto. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Miren, esta es una carta al editor a propósito de una publicación. No encontré la publicación, pero aquí está la carta. Y con lo que trae la carta al editor, pues podemos entender y concluir alguna cosa, ¿no? Lepra en Yucatán. Estudio retrospectivo de 63 años. 1950 a 2013. El único lugar donde yo vi lepra, y ya no la volví a ver, es cuando estaba en cuarto año de medicina. Y la vi en el sitio de donde tomaron los pacientes, estos pacientes, que es el sitio donde se concentran los casos de lepra en el estado. Como yo soy pediatra, pues es muy probable que yo no haya seguido viendo lepra, porque la enfermedad es poco frecuente, entre comillas, y es menos frecuente en niños por el largo periodo de incubación, aunque sí hay casos en niños, sin duda, ¿no? Pero a mí ya no me tocó ver más. Nunca más volví a ver un caso, a lo mejor por el tipo de población que yo atendía, pero los vi aquí en el centro dermatológico que está a un costado de la antigua penitenciaría. Ahí es donde llegan los pacientes para ser estudiados y luego para ser tratados. Y a mí me tocó ver cuando llegaban a la consulta para su revisión mensual y su tratamiento. Entonces, esto es lo que reporta ese hospital. En 63 años de historia, claro, esto ya está muy viejito, tiene 8 años de antigüedad, pero dada la frecuencia de la enfermedad, que no es tan frecuente, pues es válido todavía, ¿no? Seguramente debe haber pocos cambios respecto a eso. Y aquí está la tabla, ¿sí?, que nos concentra todos esos casos de 63 años. Y en ese hospital, que es un hospital de concentración, en 63 años, pues han acumulado cerca de 200 pacientes, 196. Y aquí están las variedades clínicas que reportan un poquito diferente la clasificación, porque seguramente la clasificación ha ido cambiando. Pero sí, de este lado tenemos la lepra indeterminada, ¿sí? Aquí tenemos la lepra lepromatosa y aquí tenemos la lepra tuberculoide. ¿Sí? ¿Qué es lo que más hay? Pues tal vez no sea lo que más hay, pero es lo que es más aparente y lo que más se diagnostica, porque vean ustedes que de los 200, 100 pacientes tenían lepra lepromatosa. Y los otros pues estaban distribuidos entre los otros, y luego estaban el que le seguía en frecuencia, la lepra tuberculoide. Y luego estaban los que están en medio, el resto son los que están en medio entre las indeterminadas y los que están limítrofes tuberculoides o limítrofe lepromatosa. Y vean ustedes, ¿sí?, que la enfermedad pues es más frecuente en los hombres, ¿sí?, 71 con lepra lepromatosa,
más frecuente en los hombres. Pues, esta es la tabla de pacientes que fueron atendidos en esas fechas en el centro dermatológico. Y luego aquí nos ponen la tabla de las complicaciones del tratamiento. Vean ustedes, aquí están las variedades, el eritema nodoso, el eritema multiforme, el fenómeno de Lucio, la reacción reversa y combinaciones de todos, ¿no? Y en el momento en el que ocurren, durante la monoterapia, 18 casos, pero la gran mayoría están entre la transición de la monoterapia y la politerapia. ¿Y cuándo ocurre generalmente la reacción? Pues cuando se va reconstituyendo el sistema inmunológico, sobre todo en aquellos pacientes que tienen lepra lepromatosa. Y luego aquí está la tabla de cómo les ha ido, ¿no? Curados sin secuelas, casi todos. 81%. Curados sin secuelas. Y los demás también curaron, nada más que con secuelas grado 1 y con secuelas grado 2. O sea que aquí vale la pena darle tratamiento a los pacientes, vale la pena seguirlos, vale la pena agarrarlos oportunamente, porque si los agarras oportunamente los vas a curar y van a quedar sin secuelas. O sea, van a conservar su nariz, van a conservar sus orejas, van a conservar sus dedos, no van a tener lesiones cicatrizales importantes, mano en garra, o sea, daño neurológico persistente. Entonces, esto es lo que tenemos en Yucatán en una síntesis de 63 años. A lo mejor si esto se vuelve a hacer, quizás solo haya no más de 5 pacientes más. ¿Sí? Si vemos la historia de 63 años, donde solo 200. Si dividimos 200 entre 63, nos queda más o menos como 1.5 por año, algo así, 2 por año. Vamos a ver que alguien me ayude a leer acá. Una dama. A ver, a Daniela Juárez. Ayúdeme a leer. Para que veamos cómo llegan los pacientes, cómo se sospecha lepra y qué es lo que se hace. A ver, vamos a este caso clínico número 1. A ver, acá leemos. Ok, caso clínico 1. Paciente de 11 años de edad, masculino, procedente de la ciudad de Yumbicuy, consulta por lesiones rojizas en el rostro de 5 meses de evolución, puriginosas, fue tratado con antialérgicos sin mejoría, antecedente familiar, padre con diagnóstico de Lepra lepromatosa. lepra lepromatosa, actualmente en alta terapéutica. A ver, vamos a detenernos un poquito allá, miren. Aquí estaba lo que les decía cuando les empecé a preguntar en la tablita, ¿sí? Claro que aquí tenemos una ayuda muy, muy importante. ¿Cuál es la ayuda muy importante para el diagnóstico, Eduardo? En este caso, ¿qué es lo que nos ayuda mucho para sospechar la enfermedad? Pues yo diría que las lesiones rojizas No, que se antes de las presentan. lesiones, Eduardo, antes de las lesiones. Porque acuérdense que sí, ahorita vamos con las lesiones. Sí sirve lo de... Pero hay algo más que nos obliga a sí o sí, Pues sería el padre, ¿no? claro, el El padre contacto con... epidemiológico. Sí, sí, sí. El contacto, aquí la clave para no perderse mucho es el contacto epidemiológico. ¿Sí? Eso ayuda cuando lo podemos tener, pero no siempre lo podemos tener, lamentablemente, ¿no? En este caso lo estaba. El padre había tenido lepra, lepromatosa, por cierto, que es además de las más contagiosas, porque la lepra lepromatosa es la forma multibacilar que afecta a la mucosa respiratoria. El paciente tiene tos y anda arrojando bacilos por todos lados.
Pues este dato, cuando lo podemos recabar, ayuda mucho. ¿Qué era la otra cosa que tenía? Vean ustedes cómo de primera intención en este paciente no se pensó en lepra. Pensaron que tenía una enfermedad alérgica, que lamentablemente también es crónica o crónica recidivante, ¿no? Pero pensaron primero que tenía alergia y le dieron tratamiento que no mejoró. Este paciente tenía el antecedente epidemiológico, tenía manchas crónicas, que es lo que les decía, manchas crónicas y la falla de respuesta al tratamiento. Aquí están los dos, tanto papá como hijo. Aquí vemos las manchas, miren, vemos las manchitas. Y el papá pues no se ve bien, ¿no? Parece que no tiene nada. A ver, seguimos leyendo. Al examen físico. Ay, una disculpa. Ay, bueno, al examen físico. El rostro se observa eritema reticulado, tenue, pápulas de color ajamonado, otras color piel en mejillas y mentón. Ay. Pero ve, lo pongo muy grande. Ya, es que yo le hice zoom. Releamiento de cola de cejas, infiltración del lóbulo de ambas orejas, en piernas placas violáceas escasas y marcadas cerosis con pérdida de pelos. No hay alteración de la sensibilidad térmica. Se plantea el diagnóstico de lepra lepromatosa, por lo cual se solicita linfa cutánea y se realiza biopsia para anatomía patológica, además de laboratorio de rutina. Bueno, entonces este paciente lo que tenía son estas lesiones, son estas manchas reticuladas, aquí lo estamos viendo, pero no, véanle la oreja, ¿no? Ven, aquí tiene como una bolita, tiene un nodulito aquí en la oreja, donde la zona del arete, y vean sus cejas, ya estaban sus cejas despobladas, se le estaban cayendo las cejas. Si este paciente lo dejamos avanzar, al poco tiempo va a tener lo que llamamos como fase leonina. Aquí se va a infiltrar, ¿sí? Aquí va a empezar a perder, primero se va a engrosar más la oreja y va a empezar a perder, y luego estas va a perder las cejas. De ver si hay una fotografía por ahí de fase leonina para mostrárselas. Entonces, pues ya con esto, pues hicieron lo conveniente. Vamos a ver dónde sigue esto. Aquí. Léale aquí, por favor. La voy a agrandar. Ahí está. Ay, pero se ve, ¿lo puedo hacer más a la derecha, por favor? Ahí La está. línea cotidiana es positiva con índice bacilar y B, 2 positivo con bacilos sueltos y en globias fragmentados granulosos. El hemograma informa hemoglobina 11,8 miligramos sobre decilitros, hematocrito de 36%, glóbulos blancos de 11, neutrófilos de 64% y leucocitos de 35%, PSG de 36, micro, ¿qué? Era micro... Microlitros, ¿no? Sí. Anatomía patológica confirma el diagnóstico. Se inició Ay, una disculpa. Poliquimioterapia. Que me ponen nerviosa los pollos de fondo. Qué vergüenza. O sea, solo usted los oye. Bueno, se inició poliquimioterapia multivacilar, esquema para niños. Perfecto. Entonces vean ustedes, en este caso clínico, cuáles fueron los datos pivotes para llegar al diagnóstico. Eduardo, si a le hubiésemos hecho la prueba de la lepromina, ¿cómo hubiera salido? Perdón, maestro. ¿Me puede repetir? Ya se, permíteme, ¿Me Eduardo, no hables, escucho? ya se Ok. me fue otra vez el sonido.
A ver, Eduardo. Sí, ahorita ya lo escucho. Sí. Ándale, si a este niño le hubiésemos hecho la prueba de la lepromina, ¿cómo hubiese salido? ¿Positiva o negativa? Mm, De la pues energía te voy a preguntar por qué. es que yo diría que negativa, ¿Por qué? porque porque ya lleva una evolución de, no, creo que es, no, entonces creo que sería, se me fue el nombre, positiva, porque está aún prevalente, ¿no? Porque ya lleva una evolución de 5 meses. O sea, lo que quiere decir que no, o sea, ya, ajá, ya estuve en contacto pues con Con la el, bacteria. sí. Fíjate, tu lógica está medio bien. A ver, Aarón, nada más antes de que yo responda, ¿cómo crees que estaría la respuesta a la prueba de la lepromina de este paciente? Pues igual, doctor. Creo Igual que que, ya, sí, como ya estuve en contacto pues con este bacilo, pues supongo que estaría positiva, ¿no? te voy a hacer una pregunta más, Aarón. Este paciente, de acuerdo al número de lesiones, ¿sería paucibacilar o multibacilar? Sería multivacilar, ¿no? Tenía varios en varios lugares. Tenía más de 5 lesiones, multibacilar. Entonces ahí va mi respuesta, Grupo y Eduardo. En este caso, la prueba de la lepromina sería negativa. ¿Por qué? Se los dije cuando estábamos viendo la tabla. La lepra lepromatosa en la que ya queda clasificado este paciente es un paciente que tiene su respuesta inmune estable pero deprimida. Entonces, la prueba de la lepromina va a estar negativa porque está deprimida su respuesta inmunológica. ¿Cuándo va a empezar a hacerse positiva esa prueba de la lepromina? Conforme vaya mejorando en el tratamiento y se vaya reconstituyendo su sistema inmunológico. Entonces va a convertirse de negativa a positiva. No tiene contacto, pero va a estar positiva. Es una lógica correcta. Sin embargo, Maestra, se escucha mal su audio. No sé si es escucha mal. ¿Dónde se su quedaron? micrófono o algo. ¿Dónde se quedaron? Escucha muy robótico, doctor. No, después que no puede hacer nada contra eso. Esa ya es la transmisión. Ahora les estaba comentando que la lógica de su respuesta era correcta. Que si ya tuvo contacto, pues la prueba que mide la respuesta inmune debe estar positiva. Sin embargo, para algunas enfermedades como esta, como puede ser tuberculosis, cuando el paciente está muy desgastado, esa prueba empieza a negativizarse porque va perdiendo capacidad de responder. Eso es lo que pasa en las enfermedades debilitantes. Cuando ya están en el otro extremo de la enfermedad, esa prueba que seguramente fue positiva se vuelve negativa. Y cuando empiezan a recuperarse, se empieza a recuperar el sistema inmunológico, la prueba vuelve a ser positiva. Pero en este caso, cuando se empieza a recuperar el sistema inmunológico, también ocurren las reacciones alérgicas, precisamente como signo de reconstitución del sistema inmunológico, ¿no? Destrucción bacteriana, liberación de antígenos y reconstitución inmunológica. Entonces, en este caso tendríamos un paciente con una lepra lepromatosa, que es la mucocutánea, muy infectocontagioso. Tendríamos que sería multivacilar y además esperaríamos que la respuesta inmune esté deprimida, estable pero deprimida. ¿Y eso para qué nos sirve? Primero, nos sirve para seleccionar el tratamiento, 1 año. Nos sirve para vigilar a los contactos, este es infecto contagioso. Nos sirve para estar pendientes de las complicaciones. Y nos sirve para ver si responde o no conforme le vayamos dando el tratamiento. Vean ustedes cómo cosas tan simples nos van llevando a acciones
de control de la enfermedad y de seguimiento para el paciente. Vamos a leer el caso 2. Es que no se entiende lo que dice, doctor, disculpe. Se escucha como mucho viento o como un ventilador o algo así. Puede ser que esté afectado al micrófono. No se le entiende nada, doctor. A ver si lee Daniela el segundo caso. Ya se le entiende. Ok. Pido disculpas adelantadas por los pollos de mi vecino. No, olvídese de los pollos. Pero bueno. Olvídelo. Paciente de 14 años de edad, masculino, procedente de la ciudad de Timi, internado en el servicio de pediatría por fiebre, pérdida de peso de 10 kilogramos, epistaxis, lesiones en la piel y peristasias de 1 mes de evolución. Previamente fue tratado con prednisona y antibióticos sin mejoría, con el diagnóstico de síndrome febril prolongado y colangiopenia probable. Es llevado a interconsulta al servicio de dermatología. Al examen físico presenta placas y nódulos eritematosos, infiltrados de bordes irregulares, límites netos, con descamación fina, afectado de rostro, tronco y extremidades donde predominan. Orejas infiltradas, relamiento de cola de cejas, alteración de la sensibilidad térmica en miembros. Ay, no, qué vergüenza, doctor. Ya no me pida leer a mí. Escucho más a los gallos. No se preocupe, hombre. Está en su casa. ¿Cuál es el problema? Que no son mis pollos. Menos problemas tiene. Pero bueno. Ahorita conversamos lo de los pollos. Nos dicen de dónde son para que los vayamos a comprar. Bueno, está bien. Ya no se le entiende otra vez, doctor. No, todavía no se le entiende, maestro. Tienen como que mucha interferencia, doctor. ¿Que tiene que salir y volver a entrar? Porque... A ver, voy a hacerlo. Voy a salir y vuelvo a entrar. Ay, ahorita sí se escucha. Pues ahí está. Bueno, entonces, vean ustedes cómo en este caso el paciente tiene una enfermedad crónica que tampoco pensaron que fuera lepra. Le dieron tratamiento como si fuera una enfermedad autoinmune y le dieron tratamiento de lupus eritematoso. Pero como no mejoró, lo llevan con quien sí tiene el conocimiento porque lo tiene presente y ve que el tipo de lesiones son placas, nódulos, afectación de la sensibilidad térmica y además infiltración de las orejas y pérdida del cabello de las cejas. Entonces, con esto, cuando uno tiene estos datos clínicos, pues ya es fácil de sospechar la enfermedad. Eduardo, ¿cuál es la variante clínica de este paciente? O sea, ¿dentro de qué clasificación? Sí, la variante clínica, ya hemos estado hablando de la variante clínica toda la clase. ¿Cuál es la variante clínica? Pues podría, o sea, es lepromatosa. Otra vez ya no se le entiende, maestra.
Doctor, creo que sería mejor. Está pasando mucho y no se entiende nada. ¿Qué tal ahora? Ahorita sí ya se le escucha. Sí, doctor, ahorita sí es el... Bueno, no sé por qué rayos nunca había pasado, pero ya lo voy a poder decir nunca. Entonces, Eduardo, me decías que esta es una lepra lepromatosa. ¿Por qué es una lepra lepromatosa, Eduardo? Pues principalmente lo que utilicé como descarte pues eran los nódulos, ya que pues es en la única variante en la que se presentan. Exacto, bueno, no es la única, pero está en la limítrofe lepromatosa, o sea, la que se acerca ya. Pero además aquí está claramente lepromatosa porque tiene infiltrados los lóbulos de las orejas, pérdida del pelo, infiltrada la cara, tiene placas, tiene nódulos y tiene afectada la sensibilidad térmica. O sea, es un cuadro clínico florido. ¿Sí? Si no sabemos de la existencia de la lepra, pues esto se nos pasa y ocurre lo que sucedió con los otros pediatras que al no estar acostumbrados a ver la enfermedad, pues se les pasó. Muy bien, vamos a pasarnos a lo último que vamos a hacer hoy. Y vamos a pedirle a preguntarle a Daniela. Daniela, ¿dónde vive? En Cancún. En Cancún hay pollos, Daniela. No, qué vergüenza, pero es que no sé por qué mi vecino que vive atrás de mi cuarto cría pollos, no sé por qué. Creo que son de pelea, no sé, pero siempre se escuchan y ya. Porque no es un pollo, son gallos. ¿Sabe cuánto cuesta un gallo de esos? Ay, no sé, pero yo no los quiero, me caen mal. Fíjense que nosotros casi no lo oímos, ¿eh? Si no lo dice usted, nosotros no lo oímos. Así que despreocúpese de esos pollos. Se escucha muy fuerte porque de cuenta cuando yo envío audios por WhatsApp, sí se escuchan y pues por eso yo siento que se escuchan cuando hablo. No, fíjense que no. Así que olvide esos pollos. Diana, Sí, doctor. ayúdeme a leer esto, Diana. Este es un caso clínico. Sí. Menciona, paciente femenina de 4 años de edad a quien en enero de 2008 se le diagnosticó leucemia aguda linfoblástica breve de riesgo habitual. Desde entonces recibió quimioterapia sistémica y se encontraba en fase de mantenimiento con vincristina, prednisona, 6-mercaptopurina y metotrexato, sin datos de actividad tumoral. En octubre de 2008 reingresó por un cuadro de afección respiratoria, fiebre y dermatosis de 3 días de evolución diseminada a piel cabelluda, frente, cuello y dorso de manos de tipo pruriginosa. Se consideró y manejó como dermatitis seborreica con respuesta parcial. Se valoró por dermatología el 29 de octubre del 2008, donde se describieron lesiones de tipo escama furfurácea en toda la superficie corporal y se emitió el diagnóstico de probable eritrodermia infecciosa con recomendación de loratadina y crema lubricante. La evolución del proceso neumónico fue complicada, en virtud de la persistencia de fiebre, dificultad respiratoria e infiltrado intersticial difuso. Las baciloscopías y serología para tuberculosis fueron negativas, así como hemocultivos y urocultivos. Se reportó exudado faríngeo con estreptococos alfa hemolítico. Citometría hemática al ingreso de hemoglobina de 10.5 gramos por decilitro, leucocitos de 3.000 milímetros cúbicos, neutrófilos de 42.4%, linfocitos 8%, monocitos 6.3%,
eosinófilos 42.3% y plaquetas 92.000 milímetros cúbicos. Por exacerbación de las lesiones cutáneas se revaloró en dermatología el 18 de noviembre. Describió dermatosis diseminada a piel cabelluda, pabellones auriculares, cara en el nivel de cejas, tronco anterosuperior y espacios interdigitales de manos. En piel cabelluda, gran placa eritematoescamosa, aspecto terroso y coloración amarillenta adherente. En cejas y orejas, misma morfología. En tronco y en manos, manchas eritematosas y pápulas eritematosas aisladas. Muy bien. José Sebastián. Sí, ¿Qué tiene este paciente, José Sebastián? Piense que está fácil, porque solo puede tener, ya, está fácil para ustedes porque solo puede tener cosas que hemos estudiado. ¿Sí? En la práctica real, no es así. Vamos a ir por partes, José Sebastián. ¿Qué factores de riesgo tiene este paciente? O factores pronósticos si hablamos de una enfermedad sobre otra. o sea, su cuadro, más o menos su cuadro clínico. No. ¿Qué factores tiene para enfermarse? Él ya está enfermo, ¿no? Ujú. ¿Qué enfermedad tiene? Pues debe ser lepra, ¿no? Debe ser, no, hombre, no te lances así tan feo. ¿Qué enfermedad de fondo tiene este paciente, José Sebastián? A ver, Sarna, ¿no? ¿qué enfermedad de fondo tiene? Leucemia. Diana, ¿qué enfermedad de fondo le leyó? A ver, Mari Carmen. Leucemia. Leucemia. Esa es la enfermedad de fondo. ¿Sí? Y en ese sentido, el paciente puede tener otras enfermedades encima de ellas, que además pueden tener un comportamiento diferente al que esperásemos. Ahora sí, José Sebastián, en ese sentido, ¿qué te parece que tiene este paciente? ¿Te rindes? Sí, no. ¿Te rindes? No te rindas, hombre, está fácil. Va, Mari Carmen. Pues, no sé. Dijo Sarna. que sarna. Sarna, Mari Carmen. ¿Por qué no lepra? Porque ¿Tiene placas? no, ¿Tiene manchas? no, ¿Tiene nódulos? no tampoco. ¿Tiene alteraciones de la sensibilidad? No, Tampoco. ¿Qué es lo que tiene? Tiene escamas y tiene liquenificación. Lo que estamos viendo ahí en la cabeza, toda esta zona que está en la oreja, estamos viendo una zona de liquenificación. Seguramente este paciente se rasca demasiado. Tiene mucho prurito. Eduardo, nos dijiste que la lepra causa prurito. No, no lo mencioné. No, ¿verdad? No lo dijiste. Pues vean ustedes cómo tiene, no tiene nada, 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 nada. Aunque la imagen es muy aparatosa, no tiene nada que pudiera parecer lepra. Pero si ustedes le ven la mano, ¿qué ven en la mano? Ven acá. Tiene pápulas y tiene surcos.
¿Cuáles de las enfermedades que hemos visto se caracteriza por nódulos, pápulas, surcos y prurito? Mari Carmen, nódulo, pápula, surco y prurito. Y que en ciertas condiciones puede ocasionar esto. Escabiosis. Escabiasis. ¿Qué variedad, Mari Carmen? Para que dé esta condición. ¿Quién nos dio el tema ayer? Yo, doctor. ¿Qué variedad nos puede dar esto, miren, este es muy típico. Vean, tiene sus granitos, tiene trayectitos, tiene vesiculitas. Con esto se hace el diagnóstico. Con esto nos equivocamos. Sí, o sea, esa variedad se da en pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué variedad es? Sarna noruega. Sarna noruega. O sea, esto es una complicación, se nos complica porque vean ustedes cómo la gente que vio al paciente no pensó en sarna noruega y tuvo que llegar al dermatólogo. A ver, la verdad es que si yo hubiese visto esto, no hubiese yo pensado en sarna noruega, pero si yo veo esto, aquí ya no me equivoco, porque aquí están los datos que hacen el diagnóstico. Mari Carmen, ¿qué haríamos para confirmar el diagnóstico? Tomar una muestra ¿Qué muestra? de las lesiones para ver al parásito. Exactamente. Tomaríamos un raspadito de las lesiones para ver el parásito, su excremento o los huevos, los huevecillos. Eso es lo que podemos ver. Parásito, excremento o huevecillos. Y con eso ya confirmaríamos el diagnóstico. Me va a ayudar Mari Carmen. Creo que es esta. ¿Sí la ve, Mari Carmen? Sí, doctor, solo que creo que llegó a la farmacia, entonces tengo que salir a recoger mi medicina. A ver, salga. Yo empiezo mientras. Cuando regrese me avisa. ¿Sí? Oye, yo voy a leer el resumen antes de que leamos el caso clínico. Vean ustedes que este es un caso clínico de sarna noruega. Presentación de un caso clínico que dio origen a un brote intrahospitalario de sarna. O sea, no solo fue un caso. Entró el paciente y además, al no tener los cuidados que se debieron tener en el hospital, porque era un paciente con una enfermedad seria que llegaba al hospital, pues tuvo un brote intrahospitalario de sarna, ¿no? Ya no noruega, sino de sarna común, porque le da la variedad noruega al inmunocomprometido, pero a los demás les da la forma clásica. Vamos a leer el resumen para que nos acordemos del tema de ayer, ¿sí? Dice, la sarna noruega es una presentación atípica de la escabiasis que ocurre en pacientes inmunocomprometidos. Se manifiesta por lesiones hiperqueratóxicas y es muy contagiosa. ¿Por qué? Porque la carga parasitaria es muy abundante. En el resumen del caso dice que se trata de una paciente mujer de 4 años de edad con leucemia aguda de tipo linfoblástica que presentó una dermatosis de 3 días de evolución diseminada a la piel cabelluda, frente, cuello y dorso de manos, muy pruriginosa. Aquí está la excepción. Ayer, cuando Eduardo nos dio el tema, nos dijo que una cosa que caracterizaba la enfermedad es que no rebasaba las líneas de hebra. ¿Cuáles son las líneas de hebra, Aaron? Pues se le dice los pliegues que están en las muñecas, No, esas no son pliegue las líneas popliteo. de hebra, Aaron. No. Bueno, no, es que, bueno, sí lo mencionaba, sino que no pasa, digamos, a las clavículas hacia arriba o de los pliegues Exactamente. popliteos Las hacia líneas abajo. de hebra
son dos líneas imaginarias trazadas de hombro a hombro y de rodilla a rodilla. Y eso es lo que limita la enfermedad entre línea y línea, o sea, de hombro a rodilla. ¿Sí? Habitualmente la enfermedad no se va por encima de los hombros ni por debajo de las rodillas. Esas son las líneas de hebra. Líneas imaginarias trazadas de hombro a hombro o de rodilla a rodilla. Pero en este caso, la enfermedad rebasó la línea de hebra de los hombros. Tenía lesiones en la piel cabelluda y en la cabeza. ¿Por qué? Pues porque tenía la variante noruega, la variante que le da al huésped inmunocomprometido, y eso dificulta el diagnóstico. ¿Sí? Pero tenía el tipo de... En otros lados tenía, ¿sí?, placas eritematosas, hiperqueratóxicas, y lo que orienta mucho al diagnóstico es esto que tenía en las manos, ¿sí? Lo que tenía en las manos, esa foto que vimos, que aquí está también, es algo que orientaba mucho el diagnóstico, porque lo otro, la placota que tiene en la cabeza, pues más bien confundía. Y si no lo tenías presente, pues pasó lo que pasó en este caso, ¿no? ¿De qué el tratamiento que le dieron? Un tratamiento doble. Le dieron tratamiento sistémico, o sea, oral, con ivermectina, y le dieron tratamiento tópico con benzoato de benzina. Y bueno, aquí pone la conclusión que la sarna noruega representa un reto diagnóstico, sin duda representa un reto diagnóstico, ¿sí?, por lo típico de su presentación. Ocurre en pacientes, en personas que tienen problemas de tipo inmunológico, y hay una gran cantidad de ácaros, lo que hace que el paciente sea sumamente infectocontagioso. Vamos a leer el cuadro clínico. ¿Ya está aquí, Mari Carmen? Sí, ya, doctor. Adelante, Mari Carmen, ayúdeme, porque estaba más bonita su voz que la mía. Paciente femenina de 4 años de edad, a quien en enero de 2018 se le diagnosticó leucemia aguda linfoblástica pre-B de riesgo habitual. Desde entonces recibió quimioterapia sistémica y se encontraba en fase de mantenimiento con vincristina, prednisona, 6-mercaptopurina y metotrexate, sin datos de evidencia de actividad tumoral. En octubre de 2008 reingresó por un cuadro de afección respiratoria, fiebre y dermatosis de 3 días de evolución, diseminada piel cabelluda, frente, cuello y dorso de manos, pruriginosa. Se consideró y manejó como dermatitis seborreica con respuesta parcial. Se valoró por dermatología el 29 de octubre de 2008, donde se describieron lesiones de tipo escama furfurácea en toda la superficie corporal y se emitió el diagnóstico de probable eritrodermia infecciosa con recomendación de loratadina y crema lubricante. Me la muevo. Dígale. La evolución del proceso neumónico fue complicada en virtud de la persistencia de fiebre, dificultad respiratoria e infiltrado intersticial difuso. Los vaciloscopias y serología para tuberculosis fueron negativas, así como cultivos y urocultivos. Se reportó éxodo faríngeo con estreptococos alfa hemolítico. No, déjeme le marco dónde va a leer, porque eso ya lo leímos. A ver, déjeme le marco dónde vamos a leer. A partir de acá. Esto es lo que no estaba en el cuadro clínico. Y aquí está lo que le pregunté, Mari Carmen. Al día siguiente se sospechó sarna noruega. Sígala ahí. Al día siguiente se sospechó sarna noruega y se reinterrogó a ambos padres, quienes también desde hacía 21 días presentaban dermatosis diseminada que respetaba las líneas imaginarias de hebra, caracterizada por pápulas eritematosas, huellas de rascado y prurito nocturno. Deténgase tantito ya. Vean ustedes cómo el buen interrogatorio hubiese evitado lo que pasó con este paciente, de que no sospechan de primera intención la enfermedad porque no preguntan, y algo muy importante en la pesquisa de enfermedades infecciosas.
siempre preguntar, ¿ha tenido usted contacto que usted sepa con alguna enfermedad infecciosa? ¿Sus contactos más cercanos han estado enfermos de algo? Lo que sea. Seguramente si este dato que los dermatólogos sí recabaron, ¿sí? Que es que los papás habían estado enfermos de una enfermedad, que es la que tenía el paciente, no hubiese pasado lo que pasó. Porque al paciente le dieron otros tratamientos pensando en otras cosas, hasta le buscaron tuberculosis, y cuando en realidad lo que tenía no era una simple sarna, porque en él ya no es una simple sarna, porque es una variedad grave, ¿no? Pero si investigan como se debe investigar, y uno encuentra el hilo de la madeja, el diagnóstico se facilita mucho. Y aquí está lo que le pregunté. ¿Qué le haríamos al paciente para confirmar el diagnóstico? Sígale, Mari Carmen. Se realizó raspado e impronta de una lesión y se visualizó al ácaro con microscopio de luz en diferentes etapas evolutivas. Se inició tratamiento con ivermectina, dosis de 200 microgramos por kilo, por 2 tomas con intervalo de 7 días, además de aplicación nocturna de benzoato de bencilo. Presentó remisión clínica de las lesiones a partir de las 72 horas de iniciarse el tratamiento. Se notificó al Servicio de Medicina Preventiva, el cual inició medidas preventivas y de vigilancia para todos los trabajadores de salud y pacientes del Servicio de Oncología Pediátrica y familiares que estuvieron expuestos al caso índice durante un periodo de 4 semanas. Ahí, acá. De 195 personas expuestas, se confirmó a 24 individuos con la enfermedad, de quienes 100% presentó las siguientes lesiones: prurito, pápulas, vesículas y costras. La tasa de ataque por grupos de edad fue mayor en el grupo de 25 a 44 años, con 13 casos del total de afectados, y el 85% fue de mujeres. De los sujetos afectados, 6 fueron pacientes, 5 del área de... no sé. ¿Dónde está? 5 del área de... Bueno, yo creo que aquí, de oncología. Sí. 1 del servicio de escolares, 8 familiares de pacientes y 9 enfermeras de oncología pediátrica. El grupo más afectado correspondió a los trabajadores de la salud. El ACME de los casos ocurrió al 5º día del caso índice y el último caso se diagnosticó el 11º día. Muy bien. Aquí está el parásito. Con esto hicieron el diagnóstico. Y luego aquí está la paciente ya sin problema. Muy bien. ¿Preguntas, dudas o comentarios? Ya vamos a terminar. Gracias, Mari Carmen. Yo tengo una duda, doctor. Adelante. Es sobre el tema de lepra. No sé si lo dijo Eduardo o no lo escuché yo, pero quería saber si las lesiones desde el momento que aparecen, no se tiene sensibilidad en ellas, o la sensibilidad se va como que quitando, o sea, Sí, se va... sí, la sensibilidad se va perdiendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Primero, siendo una enfermedad crónica, al principio no hay cambios. Y después de semanas o meses puede empezar a haber pérdida de la sensibilidad. Pero hay que explorar intencionadamente, porque lo primero es que se pierde para la vibración, después para el calor y luego para todo lo demás. Si uno no lo explora, pues puede pasar inadvertido ese cambio en la sensibilidad, y no es inmediatamente. Es conforme va pasando el tiempo, y pasa más en la variedad lepromatosa que en la tuberculoide. La tuberculoide puede ser que no haya cambios o que sean tan poco relevantes que no tengamos la capacidad de evidenciarlos. Pero sí, no aparece en forma aguda.
Si tenemos una placa, un nódulo y no hay alteraciones en la sensibilidad, no descarta que sea lepra. Pero al revés, si la tenemos y si la hay, esa sería una de las primeras posibilidades. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, y aproximadamente en cuánto es el tiempo de No, evolución que tiene que pasar para que la sensibilidad ya esté como que perdida. no hay aproximadamente. Y eso me está preguntando lo que me preguntaba Eduardo, de que no hay un periodo de incubación como en las otras, de 7 a 10 días. No lo hay. Siendo una enfermedad crónica que pasa inadvertida por muchos años, es una respuesta difícil de responder. Es una pregunta difícil de responder. Porque los pacientes cuando llegan a nosotros es que ya tienen varios meses de enfermos y en realidad no sabemos cuánto tiempo ha pasado. Algunos tienen la placa y no le hacen caso, ni siquiera se dan cuenta si no está en una zona visible. Entonces, no podemos decir en cuánto tiempo. Nuestra obligación es que cuando tenemos un paciente con placas o con nódulos es investigar cómo está la sensibilidad. Si la encontramos alterada, una de las primeras posibilidades es lepra. Si no la encontramos, no podemos descartar lepra, porque puede ser que la estemos agarrando en fases iniciales, ¿no? Entonces es un dato que es de mucha ayuda cuando está presente. O sea, la presencia da una sensibilidad alta, pero la ausencia, o sea, da una baja especificidad. Entonces no hay tiempo, no hay manera de responder. Le puedo decir 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no lo hay, no lo sé, no creo que lo diga en ningún lado. ¿Sí está claro? Sí, doctor, gracias. A ver, entonces ya estamos en el tiempo. El lunes no vamos a tener clase.